Buenos días, el día de hoy vamos a abarcar el caso clínico correspondiente a la sección de infectología en el módulo de medicina interna, a cargo de Rafael Andrés Arias Pérez, Valeria María Árquez y quien les habla, María Camila Angarita. Entonces, para comenzar, tenemos a un paciente de 35 años que ingresa al servicio de urgencias por aparición de lesiones tipo placa violácea en tórax y abdomen, además de episodios de cefalea global intermitente y visión borrosa. Como antecedente de importancia, el paciente tiene infección por VIH en manejo con terapia antirretroviral con adherencia intermitente, quien no asiste a programa desde hace 8 meses y no tiene conteo de CD4 reciente. Al ingreso, entonces tenemos que el paciente presenta los siguientes signos vitales. Presenta una tensión de 50, que es una tensión arterial que si bien se encuentra dentro de meta, se encuentra limítrofe con tendencia hacia la hipotensión, lo que nos puede indicar una disminución del tono vascular por infección sistema crónica, por una hipovolemia relativa por desnutrición o un estado hiperdinámico asociado a una inflamación, ya sea por una disminución de la resistencia vascular periférica o un aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, no orienta a que el paciente esté choqueado, pero sí a que el paciente puede estar cursando con una enfermedad sistémica crónica como lo es el VIH. En cuanto a la frecuencia cardíaca, tenemos una frecuencia de 110 latidos por minuto, lo que nos indica una taquicardia que puede estar representando un mecanismo compensatorio. En el caso de este paciente, pues tendríamos que estudiar las causas probables, pero entonces debemos indagar sobre una posible anemia, una infección activa, en donde puede haber una respuesta inflamatoria sistémica por la liberación de citocinas o que una desnutrición severa esté causando pérdida de la masa muscular y disminución de la contractilidad cardíaca y del volumen sistólico, lo cual como mecanismo compensatorio nos va a dar pues la taquicardia. En cuanto a la temperatura, tenemos que tiene 37,8 centígrados, lo que nos indica una febrícula. Esto en pacientes con VIH avanzado puede representar una respuesta atenuada, sin embargo, no nos descarta eh, la presencia de una infección. Tenemos una saturación de 92% al ambiente, lo cual se encuentra dentro de metas, pero en un adulto joven sí nos lleva a pensar si puede haber una alteración del intercambio gaseoso. Y finalmente también tenemos un, em, una, un peso de 48 kilogramos y talla de 1,70 con un IMC de 16,6 que nos habla de una desnutrición severa, lo cual nos lleva a preguntar si tal vez puede haber una respuesta con un hipercatabolismo, ya que pues el VIH no controlado puede llevarnos a estos estados y en procesos infecciosos pues nos aumenta el consumo energético y nos lleva a un agravamiento de la inmunosupresión. Ya en cuanto a la valoración y la exploración física, entonces tenemos que el paciente presenta de manera cefalocaudal una mucosa oral húmeda donde se evidencia una placa violácea en paladar duro, sin secreción, y esta lesión vascular en el paladar en un inicio ya nos direcciona hacia unos diagnósticos que descartar. Pero entonces, teniendo en cuenta el antecedente de importancia del VIH no controlado, pues no podemos descartar un sarcoma de Kaposi. Ya en cuanto a la parte respiratoria, tenemos ruidos respiratorios con estertores vivasales, lo cual debemos estudiar, pero podemos pensar inicialmente si el paciente tiene un derrame pleural o un compromiso intersticial. Ya a la palpación del abdomen, pues encontramos un abdomen blando con hepatosplenomegalia, lo cual más adelante con otros laboratorios corroboraremos si tiene presencia de hepatitis o si tenemos alteración de transaminasas o hepatotropos. Pero sin embargo, esto nos sugiere una actividad inmune crónica. Al examen genital, entonces vamos a
pues encontramos una secreción blanquecina por la uretra, lo cual también estudiaremos más adelante, pero vamos a tener en cuenta inicialmente una uretritis y finalmente en el examen neurológico encontramos fuerza disminuida simétrica y rigidez nucal, lo cual desde un inicio también nos habla de un síndrome meningio. Entonces, ya para comenzar con el abordaje del paciente, se solicita una serie de paraclínicos, los cuales muestran un hemograma con leucopenia, con una anemia microcítica eh, normocrómica y una trombocitopenia leve, lo que nos habla de que el paciente está cursando con una pancitopenia. Sin embargo, la anemia no tiene requerimiento transfusional. Además, contamos con una carga viral de 130.000 copias que nos habla de un fracaso virológico por mala adherencia y un conteo de CD4 de 22 células, que es lo que nos habla de que está completamente disminuido, ya que está menor a 200 células. Además, también tenemos un BRL de 1 en 160, lo que también nos implica una sífilis activa y una punción lumbar con una presión de apertura de 50 centímetros de agua, lo que nos representa una emergencia porque nos habla de una hipertensión endocrinal que nos puede hablar de un fallo en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y nos puede representar un alto riesgo de herniación. Adicionalmente, también pedimos unos estudios imagenológicos que vamos a abarcar pues más adelante. Entonces, en primera instancia, pues lo que debemos hacer es la estadificación del VIH. En el caso de este paciente, ya tiene antecedente de haber estado en manejo con terapia antirretroviral, pero pues no tenía un conteo CD4 reciente. La carga viral, como ya lo dijimos, nos habla de un fracaso virológico por la mala adherencia. Y según la clasificación CDC de VIH, en este conteo, pues el paciente ya tiene menos de 200 células, lo que nos ubica al paciente en una categoría inmunológica 3 y la clínica en un estadio C, ya que como vamos a ir viendo, pues nuestro paciente ya nos presenta unos hallazgos sugestivos de una meningitis y de un sarcoma de Kaposi. Ya con uno solo de estos podemos ubicarlo en esta categoría. Entonces, finalmente, nuestro paciente ya se encuentra en una categoría avanzada de VIH-Sida. Entonces, en cuanto al sistema neurológico, inicialmente vamos a ver que nuestro paciente está alerta, orientado en las tres esferas, pero sin embargo presenta una cefalea persistente, visión borrosa, rigidez nucal, disminución de la fuerza simétrica, y esto ya en primera instancia nos orienta a un síndrome meningio en un paciente con VIH avanzado. Además de que fisiológicamente la depresión de los linfocitos CD4 menor a 100 ya favorece mayormente las infecciones del sistema nervioso central. Entonces, para esto tenemos un síndrome meningio. Entonces, ¿en qué vamos a pensar y qué queremos descartar? Queremos descartar una meningitis por un criptococo, por una sífilis, un toxoplasma o de un origen bacteriano. Entonces, para esto solicitamos una punción lumbar, eh, una aglutinación de látex para el antígeno de criptococo, tinta china y un BDRL. Entonces, una vez tenemos los resultados, ya tenemos que la presión de apertura es de 50 centímetros de agua, lo cual ya nos habla de una hipertensión endocraniana como lo habíamos mencionado anteriormente. Tenemos unos leucocitos en 50 y 50% de linfocitos, lo cual nos habla de una pleocitosis leve de predominio linfocitario. Una tinta china positiva que nos habla de presencia de Cryptococcus neoformans y un látex de criptococo positivo. Entonces, recordemos que pues el criptococo produce una cápsula polisacárida que obstruye la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que es lo que nos puede estar explicando la hipertensión endocraniana y además los síntomas que está presentando el paciente como la cefalea y el compromiso visual. Con esto ya descartamos los diferenciales que habíamos planteado como la toxoplasmosis cerebral, ya que no tenemos hallazgos sugestivos en el líquido cefalorraquídeo y además una meningitis bacteriana la consideramos menos probable, ya que
Los hallazgos en líquido cefalorraquídeo no nos hablan de algo más bacteriano, nos hablan más de un compromiso eh, pleocítico de predominio linfocitario. Y finalmente, entonces, llegamos al diagnóstico de meningitis criptocóxica. Entonces, para esto planteamos como tratamiento eh, lo siguiente, entonces vamos a tener tres fases. La primera es la fase de inducción, en donde le vamos a dar una dosis única alta de anfotericina B liposomal en una dosis de 10 miligramos por kilo. En este caso, como el paciente pesa 48 kilogramos, le vamos a dar 480 miligramos en una dosis única, más flucitocina en 100 miligramos kilo, dividido en cuatro dosis. En este caso, al paciente le vamos a dar 1.200 miligramos cada 6 horas por 14 días, más fluconazol, 1.200 miligramos día por 14 días igualmente. Después de que terminemos esto, vamos a entrar en una fase de consolidación, donde le vamos a dar fluconazol 800 miligramos día durante 8 semanas. Y ya finalmente en la terapia de mantenimiento vamos a dar fluconazol 200 miligramos día vía oral hasta la reconstitución inmunitaria, es decir, hasta que los CD4 estén por encima de 200 células durante al menos 3 meses. Algo importante a tener en cuenta es que la anfotericina B produce vasoconstricción de la arteriola aferente y además aumenta la permeabilidad tubular, por lo que puede generar una necrosis tubular distal, lo que puede llevar a una lesión renal aguda con un evidente aumento de azodados, por lo que tenemos que estar haciendo seguimiento de la creatinina, del boom, del potasio y del magnesio, porque además genera una pérdida renal de estos dos electrolitos y nos puede llevar a hipocalemia, hipomagnesemia y esto llevarnos a diferentes patologías o arritmias. Eh, Ahora también queremos plantear como un diagnóstico diferencial o como una posible coinfección la neurosífilis, dado la BRL con este valor, ya que también nos habla de una meningitis sintomática por la cefalea, la rigidez nucal y la alteración de la agudeza visual. Sin embargo, la neurosífilis no suele causar una hipertensión endocraniana y tampoco no produce alteración de la tinta china, por lo que no lo planteamos como principal, pero no descartamos que sea una posible coinfección que esté causando los síntomas neurológicos de este paciente. Entonces planteamos como tratamiento la penicilina cristalina de 3 a 4 millones de unidades internacionales intravenoso cada 4 horas por 10 a 14 días. Bueno, ahora para hablar de la parte cardiopulmonar, tenemos un paciente que al examen físico presenta hallazgos de saturación de oxígeno en 92% al aire ambiente, lo cual nos puede sugerir una hipoxemia leve y ruidos respiratorios con hallazgos de estertores basales. En este paciente, teniendo en cuenta su antecedente de VIH en estadio avanzado, tendremos que analizar el tema de las enfermedades oportunistas o las neoplasias. Es por eso que sospechamos primero una enfermedad pulmonar intersticial y de ahí iniciamos el estudio de infecciones oportunistas, una posible neumonía, tuberculosis, neoplasias o en sí el caposi pulmonar. Para el estudio de este cuadro, solicitamos una radiografía de tórax, una tomografía pulmonar y una biopsia mediante fibroncoscopia para poder esclarecer el diagnóstico. A los hallazgos de las imágenes, pues tenemos una radiografía de tórax en donde se evidencian opacidades bilaterales en un patrón con el cual podríamos definir como algodonoso de predominio iliar y basal, además de un patrón claramente intersticial, borramiento de los ángulos costofrénicos y no se presentan ni consolidaciones ni cavitaciones en ambos campos pulmonares. Si analizamos la tomografía de tórax, pues hay presencia de engrosamiento septal interlobulillar, un patrón de opacidades en vidrio esmerilado bilaterales
una distribución peribroncovascular y pequeños derrames pleurales, los cuales podemos evidenciar. Y por lo anterior, también se solicita una biopsia mediante fibrobroncoscopia en la cual pues podemos ver un patrón de células multinucleadas gigantes ocasionales, la cual nos habla después de la respuesta granulomatosa incipiente o de por sí la reacción inflamatoria crónica. Además, es importante mencionar que podemos encontrar presencia de células de patrón redondeado, los cuales no descartaría un diagnóstico de Kaposi pulmonar debido a que este patrón es más característico de forma lineal. Además, se evidencian quistes compatibles con neumocistes Girovechi en los espacios alveolares, con material espumoso, eosinofílico y acelular, lo cual pues es característico de esta patología. Adicional, pues podemos encontrar un poco de extravasación eritrocitaria, un infiltrado parchado, que pues, nos habla del tema del proceso inflamatorio activo y el infiltrado inflamatorio de predominio mononuclear de macrófagos abundantes y linfocitos y neutrófilos. Entonces, como lo mencioné anteriormente, básicamente con el estudio histopatológico y con las imágenes podemos hacer el diagnóstico de una neumonía por neumocistis Girovechi. Tenemos para integrar todo, pues la clínica con la hipoxemia y los estertores vivasales. En los hallazgos de imágenes, pues tenemos los infiltrados intersticiales y el patrón de vidrio esmerilado, los cuales son característicos de esta patología. Y pues en el estudio histopatológico se evidencian los quistes de el hongo per se. Además, pues es importante mencionar que esta patología es prevalente en pacientes pues en VIH en estadio avanzado, por lo cual nosotros proponemos un esquema de tratamiento con trimethoprim sulfamethoxazol con una dosis de 15 a 20 miligramos kilo día, endovenoso cada 8 horas y se plantea un esquema 21 días por el antecedente del VIH del paciente. Luego se recomienda iniciar la terapia antirretroviral dentro de las 2 semanas siguientes al tratamiento para la neumonía. Bueno, en cuanto a la parte abdominal, al examen físico encontramos un paciente con un abdomen blando, con presencia de hepatoesplenomegalia y lesiones de tipo placa violácea, las cuales se pueden explicar por el sarcoma de Kaposi. En este paciente, pues tenemos que esta megalia se puede explicar por infiltración por sarcoma de Kaposi, por sífilis secundaria o por infección sistema crónica del VIH. Gracias a esto solicitamos laboratorios en los cuales encontramos una función renal conservada y unas transaminasas de normales a altas, los cuales nos descarta el tema de una hepatitis activa. Sin embargo, presenta una fosfatasa alcalina ligeramente elevada, la cual es más sugestiva a una infiltración hepática. Por todo esto, pues nos orientamos más hacia que el paciente presenta una infiltración o congestión causada por el sarcoma de Kaposi, más que un daño hepatocelular primario. Y las megalias podrían ser explicadas por una activación inmune crónica. Ahora bien, entre los hallazgos más importantes de nuestro paciente tenemos que las placas violáceas en el paladar duro, en el tórax y en el abdomen. Esto nos lleva a pensar principalmente en dos posibilidades. Primero, el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer que se forma en los revestimientos de los vasos sanguíneos y linfáticos asociados principalmente con el virus del herpes humano 8. O también en el secundario, que puede ser la angiomatosis basilar, que es una infección cutánea causada por diferentes bacterias, por ejemplo, por Ternella Hansle. Esta enfermedad vascular es poco frecuente, pero significativa, afectando principalmente a las personas inmunosuprimidas y principalmente presenta síntomas que pueden incluir las lesiones cutáneas angioproliferativas. Sin embargo, para un diagnóstico claro necesitamos una biopsia de piel. Como en este momento no se dispone de esto, nos inclinamos más hacia el diagnóstico del sarcoma de Kaposi por las características de las lesiones que no son dolorosas, tienen un compromiso más mucoso en el paladar
que además no suele verse en la angiomatosis, además de compromiso visceral pulmonar y pulmonar con el que está cursando este paciente. Ahora para el tratamiento tenemos que tener en cuenta que el paciente ya haya resuelto su parte infecciosa para poderlo iniciar. Para el sarcoma de Kaposi vamos a dar doxorubicina liposomal 20 miligramos por metro cuadrado y B cada 2 a 3 semanas en 6 ciclos. Esta va a actuar intercalándose con el ADN y así va a inhibir la topoisomerasa 2, lo cual va a provocar daño a nivel del ADN y muerte celular en las células cancerosas. En cuanto al manejo para el VIH con terapia antirretroviral, esta no se puede iniciar de inmediato, dado el riesgo de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. En este caso, debemos esperar que el paciente termine la terapia de consolidación para la meningitis criptocócica porque aumentaríamos el riesgo de edema cerebral, herniación e incluso la muerte. Una vez ya hayan pasado estas 4 o 6 semanas y tengamos mejoría clínica y neurológica y un control de la presión endocrinal, podemos pues iniciar el esquema con Victegravir, emtricitabina, tenofovir, alafenamida al día, pues en las dosis que tenemos acá presentes. Además de eso, debemos hacer un seguimiento cada 2 semanas, llevar azoados y electrolitos de control semanalmente, además de que el paciente debe estar consciente de la patología por la cual está cursando, pues eso le solicitamos valoración por psicología, psiquiatría y trabajo social. Para la parte, en cuanto a su parte y su sistema urogenital, el paciente presenta una secreción blanquecina, lo cual nos ubica en un escenario de una uretritis, aunque no contamos inicialmente con una tinción de Gram, creemos que vale la pena solicitarla para así estratificar pues, la uretritis. Entre los criterios para poder dar diagnóstico a esta uretritis tenemos que debe tener una tinción de Gram más de 5 polimorfos nucleares por campo, una esterasa leucocitaria positiva en orina, más de 10 leucocitos por campo en sedimento urinario. En caso de obtener la tinción de Gram, la presencia de dipolococos Gram negativos nos hablaría de una uretritis gonocócica. Para allá, pues para el tratamiento, eh, la primera línea la ceftriaxona, pero como no descartamos una infección por clamidia, usamos un macrolídeo como la doxiciclina. La ceftriaxona aquí en este momento se utilizaría 500 miligramos intramusculares, dosis única, y la doxiciclina se utilizaría 100 miligramos vía oral cada 12 horas durante 7 días. En cuanto a la parte ya pues para un manejo integral, dado que pues no presenta dolor óseo, el paciente presenta factores de riesgo para osteoporosis asociado a VIH, dado el bajo índice de masa corporal, la inflamación crónica, el uso previo de tenofovir, por lo cual se debe pensar en un suplemento dietario, además de un suplemento pues digámoslo así con calcio de 1.000 a 1.200 miligramos vía oral, vitamina D de 800 a 1.000 unidades vía oral día. Además de esto, también se debe llevar un reporte paraclínico de cómo van pues estos electrolitos y esta vitamina. Además de un soporte nutricional, debe llevar un seguimiento por nutrición, un soporte hipercalórico e hiperproteico y además de otros multivitamínicos. Cuanto a diagnósticos, tenemos que es un paciente con VIH en estadio SIDA, con sede meningitis criptocócica, hipertensión endocraniana severa, sífilis activa con alta sospecha de neurosífilis, sarcoma de Kaposi con compromiso sistémico, neumonía por neumocistis Girovechi, compromiso visceral con hepatoesplenomegalia, la uretritis gonocócica, la pancitopenia leve y la desnutrición severa que nos la da pues, el índice de masa corporal. Y estas fueron las referencias que usamos. Muchas gracias.